Bien, señores, nosotros continuamos aquí en Revista Tele15 y ahora vamos a hablar de política, vamos a hablar de actualidad. Para ello tenemos al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que cuando ese señor entró aquí yo dije, pero será un actor de cine que llegó. Sin embargo, ¿Revela lo que te dijo? Ana Messi le ha entrado como la coca, pero yo dejo ese pleito entre ellos dos. Bueno. Bienvenido, Charlie. Miren por qué yo le digo actor de cine. Miren me esto. voy a poner como entré. ¿Cómo entró? Sí, pero que, don Charlie, ya tu hijo es político, ya nosotros lo conocemos, el muchachito está muy bien. Guardemos esos lentes para después, ¿no? Oye. Entonces, buenos días, gracias. Y ustedes, bienvenido. Geraldino, ¿A qué fue que usted vino? Ana Mercy, señor Candelario, ¿A qué fue que usted vino? a salvarle la vida a este programa, por lo menos en esta próxima media hora. Charlie, ahora mismo no, hace unos cuantos minutos, nosotros conversábamos sobre unas declaraciones del señor presidente en donde dijo ayer, instruía a los funcionarios a cumplir con la ley de libre acceso a la información. Y nosotros decimos, pero este es un gobierno transparente, no hay que pedirle a ningún funcionario eso. Y ustedes creo que emitieron una nota ayer también sobre el documento de la Procuraduría General contra Julio Martínez Pozo. ¿Qué nos puede decir? Lo de la transparencia, primero reiterar a toda la audiencia, tanto la de ahora como la de ahorita y todo el día de mañana en las redes sociales. Y la que usted nos sume también. De este prestigiosísimo medio. Un abrazo. Mira, lo de la llevada y traída transparencia ha quedado claramente evidenciado en el tiempo que es puro marketing, que es puro mercadeo, que es puro discurso. Eso ha quedado con hartazgo demostrado. Obvio, con la inversión que hace el gobierno en publicidad, multimillonaria, lean el artículo hoy de Juan Ariel Jiménez, que dice un mayo histórico, algo así, ya antes había hablado, ya de en un abril inolvidable. Ahora creo que el título es un mayo, es más o menos en la misma línea. Y léanlo con detenimiento porque Juan Ariel Jiménez lo cuenta, lo narra, lo expone con cifras del propio gobierno, para que estemos claros. Y vean ahí las comparaciones que hace Juan Ariel respecto a la inversión en medicamentos, medicinas de alto costo, farmacias del pueblo, para que entendamos la dimensión de la inversión del gobierno en materia publicitaria y otros renglones. Entonces, lo de la transparencia hace tiempo. ¿Quiénes creen en la transparencia? Bueno, la gente que cree en el PRM, que hoy, por la coyuntura, es el partido con más números en la República Dominicana. Vamos a estar claros. Y antes fue así respecto al Partido de la Liberación Dominicana, fue así respecto al Partido Reformista, fue así respecto al PRD en algún momento, porque en esencia hay muchos sectores que por la propia necesidad, por las carencias, por la falta de educación, son esencialmente gobiernistas, para que estemos claros. Entonces, penoso, primero es una admisión, y el hecho de que lo diga el presidente es real y efectivamente doloroso, en el sentido de que, bueno, está claramente evidenciado que las leyes son para promulgarse, para publicarse en la Gaceta Oficial, pero para no cumplirse. En cuanto a lo de la Procuraduría General de la República, primero, para mí totalmente es una especie como de autogol. Porque en un momento en que el gobierno está hablando de temas tan urticantes, tan difíciles para la epidermis social,
para los ciudadanos y las ciudadanas tú hablar, estás hablando de reforma fiscal, estás hablando de reforma constitucional. Acabas de hablar ayer de un paquete de reformas que van a cambiar la cara, la faz, la fisonomía institucional de la República Dominicana. Pero, por otro lado, la Procuraduría le dice a los comunicadores, a un gran grupo de comunicadores, indeterminado, pero se refiere prácticamente, al final los engloba, los agrupa a todos y dice, ustedes, opinantes, opinadores, comentaristas, comunicadores, están siendo pagados, sus opiniones están siendo pagadas con dinero proveniente de ilícitos. Eso es gravísimo. Además, el tú hablar de medidas cautelares es una amenaza no velada. No fue una amenaza velada, es una amenaza abierta y a la franca. Y eso es penoso. Y ustedes tienen que verse en el espejo, todos tenemos que vernos en el espejo de Julio Martínez Pozo. El comunicado pudo haber sido, es perfectamente legítimo desde la mirada de una institución que responde y se defiende. Ahora, para mí lo cuestionable son algunos párrafos, algunos términos que tienen que ver, y termino, con un aspecto fundamental, todavía no en crisis en la República Dominicana, que es la libertad de expresión. Pero, si usted lo pone, ahí todavía, atención mi amigo Percio Maldonado, todavía está vigente, no hay manera de que se informe sobre la ley del DNI. La y esa 124. Y esa ley del DNI está ahí operando contra todos nosotros. Y recuerden, para terminar, reitero, que estamos hablando de una ley también sobre medios y plataformas digitales. Así es. ¿Usted cree que esa acción... Hay nubarrones. Esa acción de la Procuraduría, en la que usted dice que todos los comunicadores debemos vernos en el espejo, sale de la propia Procuradora, doña Miriam Germán, que en su momento se volvió quizás la mujer que más apoyo recibió de los medios de comunicación y de los periodistas, cuando tuvo una situación con el pasado procurador Jean Alain Rodríguez, o es la nueva camada de procuradores adjuntos, gente joven, que está ahí, que piensa diferente? Mira, yo no tengo el placer, solamente conozco a la procuradora por referencias, tengo entendido, yo no tengo la menor duda de que es una gran mujer. Soy muy cuidadoso a la hora de poner en juego la reputación de cualquiera, salvo evidencias más o menos claras, pero en el caso, creo que al final ahí, no sé, no voy a especular, pero evidentemente que no se partió desde el encono, desde la ira, y una institución tan... O por una denuncia del periodista, de Julio Martínez Pozo. Una institución tan determinante para la vida de un país, no puede llevarse de los hechos, ser arrastrada de esa manera. La Procuraduría General de la República y cualquier institución del Estado Dominicano debe tener inteligencia emocional. Sí. ¿Ya usted me entendió? Sí. Así como se la demandan a usted, me la demandan a mí, y uno la demanda de los hijos, hasta de los amigos, inteligencia emocional. Ahí faltó para mí inteligencia emocional. Charlie, hemos tenido dos entrevistas la semana pasada y esta, donde legisladores del partido oficial han dicho que el gobierno contempla la posibilidad de pasar la reforma fiscal antes de que se venza la presente legislatura. Y para ello se ha hablado incluso posiblemente de que algunos legisladores que no ganaron, pero que son de la oposición, estarían o podrían ser conquistados para que también la oposición cargue con lo que pueda venir de esa reforma fiscal. El cuento de Caperucita, ahí viene el lobo, que si viene el lobo, que si viene el lobo. Te come el lobo. Al final el lobo llegó
y todos sabemos, los de nuestra época sabemos lo que pasó. La reforma era la semana, tiene semanas llegando y no acaba. Primero era el tema de la reforma fiscal. De repente el mismo gobierno, creo que Antoliano, el consultor jurídico, dice, va primero la reforma constitucional. Antoliano Peralta. ¿De acuerdo? Sí. Si tú te pones en los zapatos del gobierno con una pretensión, digamos, de ser mínimamente empático, no simpático, empático con el gobierno, tú dices, bueno, pero en términos tácticos y hasta estratégicos, el gobierno tiene razón. Somete la reforma constitucional, sale de eso y después trabaja la fiscal, que es donde evidentemente van a venir los dolores, los gritos, los enfrentamientos que ya comenzaron. Fíjense ustedes que se habla, en la calle se dice que hay 3 propuestas de reformas. Eso es en la calle. ¿Cuáles son? Una que propone más o menos el Banco Central, que yo no lo asumo, esto no lo asumo como cierto, para que estemos claros. Me imagino, puedo pensar que sí, porque me asumo que el Banco Central tiene un interés real en todo el tema del déficit cuasi fiscal, que se ha convertido, después del 2003, Baninter, hoy ni se sabe por dónde anda. Se habla de miles y miles y miles de millones. Dicen que hay una de Hacienda. Y me dicen que hay otra que es del Palacio, de un equipo económico. Es decir, hay muchas versiones. Pero la UAS también hizo una propuesta. Bueno, e INTEC, y hoy hay un artículo súper interesante de Rolando, el ex rector de INTEC en el Diario Libre. Estupendo, formidable, brillante. Coincido con muchas de las cosas que plantea Rolando. Ahora, tú no puedes opinar sobre lo que tú no sabes. Porque yo te digo, ¿de qué hablamos? Del ITEVIS. Ahora, pero ¿cuál es la posición, por ejemplo, del PLD, la posición política ninguna, respecto a unas propuestas de reforma? No, ninguna. Porque el PLD, en la parte que tiene que ver con la opinión de la vocería oficial, posición institucional, tampoco nosotros podemos aventurarnos a opinar y a especular. Porque ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del ITEVIS del 16 al 18, por ejemplo. Vamos a hablar de que todos los productos hoy exentos pudieran estar entre un 6, un 8 y un 10. Todo es al final especulación. Sí, pero el PLD, por ejemplo, que es un partido organizado, que ¿Cuál? tiene el PLD, que tiene secretaría, por ejemplo, en el área jurídica, en el área económica, puede hacer una propuesta. No, nosotros estamos... No. Es que eso lo puede hacer una universidad. Okay. Eso lo puede hacer hasta un medio. Usted puede hacer un panel. Ustedes 3, y traer a Mercedes Carrasco, traer a Juan Ariel Jiménez, a Guarocuya Félix. No, pero le estoy diciendo. Ahora, ese no es el papel de un partido político. Porque vuelvo y le reitero, ¿de qué vamos a hablar? Del impuesto sobre la renta a personas físicas, a personas jurídicas. ¿Qué dice el gobierno? El impuesto sobre la renta lo vamos a llevar del 27 al 30. Del 27 un punto más, 1% más. El impuesto sobre la renta a personas físicas. Vamos a hablar del monotributo, una figura súper interesante sobre la que tendremos eventualmente que conversar. Entonces, al final yo te digo, bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del anticipo. Vamos a hablar de la generación de empleo de calidad. Vamos a hablar de reducir esa informalidad del 56. ¿Sobre qué bases? Tenemos que tener la certeza de una reforma que la acaben de someter y que, en el caso, lo he oído, que van a aprovechar que hay diputados que van de salida, retirada. Pero ese golpe nadie se lo quita. Ese golpe nadie se lo quita al gobierno. Cualquier diputado que vaya de retirada puede hacer lo que quiera. Entonces, en ese escenario, el PLD emitirá su opinión sobre una base real. Con el tema de la reforma constitucional,
Exacto. Daniel, dime, ¿de qué hablamos? Pero, ¿de qué hablamos? el PLD, por ejemplo, entiende que hay justificación para modificar la Constitución Es que actualmente. yo no puedo hablar por el PLD. Pero usted es el secretario no, general. No, pero está bien, pero yo siempre he sido consecuente y respetuoso de lo que se denomina en el PLD el centralismo democrático. Ahora, yo te pregunto, especulando, vamos a hablar de reforma constitucional. Ahora, hablemos de reformas políticas trascendentes, eventualmente. Vamos a preguntarnos, preguntas, interrogantes. En vez de un Tribunal Superior Electoral para reducir costos, ¿valdría la pena una sala? Volver atrás. Pero yo te estoy diciendo, estoy especulando. Son Pero como especulaciones. partido, ¿Valdría la pena evaluar resultados, hechos concretos, aportes? Vamos a evaluar el defensor del pueblo, por ejemplo. ¿Valdría la pena evaluar el rol hoy de la Liga Municipal Dominicana? O sea, ¿valdría la pena evaluar la dimensión país, provincias, municipios, distritos? Y yo le pregunto, O sea, hay tantos temas que son trascendentales. ¿Valdría la pena quitar el nunca más? Que va más allá de la reelección. ¿Valdría la pena quitar el nunca más? Vamos a seguir especulando. Bueno, si eventualmente reforman la Constitución, habría que ver, porque prácticamente es una constitución nueva. Ahora, fíjate que sigue la discusión, referéndum. Lo que pasa es, atención a mi amigo Eduardo Jorge Prats, que cuando tú te vas al artículo que menciona el plebiscito, el referéndum en la Constitución, lo que se refiere a la administración local. Entonces, ahí pudiesen haber, entre abogados te veas y constitucionalistas te veas, ahí pudiesen haber 1000 interpretaciones. Entonces, yo creo que si alguna vez llegamos, fruto de un gran pacto social, de encaminar un contrato social, un nuevo contrato social, un diálogo efectivo, si vamos a hablar de reforma, yo creo que el tema más intrascendente, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? La reelección. Aquí hay muchas cosas que hacer eventualmente en la República Dominicana. El gobierno ha estado diciendo que va a hacer primero una reforma constitucional por consenso y una reforma fiscal por consenso. Se supone entonces que si la va a hacer por consenso, los partidos políticos con los que va a consensuar y la sociedad en sentido general ustedes deben conocer lo que van a reformar, ¿o no? Nadie hace una reforma fiscal por consenso. ¿Cómo es? ¿Cómo así? Nadie. Y no se supone que todos los actores van a estar ahí. Oye, pero eso es una cosa, eso es eventualmente que nos sentemos en una mesa. El primero quien tiene que convocar, ¿quién es? El gobierno. El gobierno. En este caso. Ya el gobierno convocó al CES una vez. ¿Qué pasó en el CES? Porque hagamos memoria, refresquemos, busquen, hagan un reportaje sobre los resultados del famoso diálogo en el Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo Económico y Social, que es una creación de la Constitución del 2010. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Atención a mi amigo Toribio. Y busquen los resultados para que veamos qué nivel de confiabilidad pueden tener las entidades políticas que operan en el sistema para ir a sentarse en una mesa con el gobierno. Punto. Veamos los resultados. Pero ustedes como PLD, como partido, ¿no lo han hecho? No se han juntado, se han sentado. No. Señores, nosotros pensamos, tenemos esta política. Cuando el gobierno tire sobre la mesa sus cartas, ustedes van a tirar sus dados. Entonces nosotros, el PLD de manera institucional, se sentará. Con eso no le estoy diciendo a ustedes, ni a ustedes, que nosotros no lo hemos conversado. Hemos conversado con nuestros técnicos, nos mantenemos en el día a día, hemos hablado con sectores del área financiera, con sectores empresariales, con MIPYMES. El PLD de manera institucional no lo ha hecho. Ahora, de manera individual, uno no está al margen, porque real y efectivamente ahora mismo todo el mundo, aquí hay mucho miedo, porque fíjense ustedes que al final... Que hay mucho miedo. Sí, miedo. ¿Y por qué? O con el tema de la reforma.
porque realmente hay que determinar la conveniencia o no. Yo dije en estos días, posiblemente técnicamente, Digan que el gobierno quiera recaudar 250,000 pero millones. pero ¿de dónde? Pero ¿de dónde? Tú sabes lo que significa eso. Estamos hablando, suponiendo, eso significa, esos son 2 puntos, un 2% del PIB, más o menos. 2.5 por año. Más o menos, más o menos. Pero tú dices, ¿y la evasión? ¿Y la evasión? Veamos rango a rango, es decir, impuesto por impuesto. ¿Cuánto se va de ITEVIS? ¿Cuánto se va de impuestos sobre la renta a personas físicas? ¿Cuánto se va de impuestos sobre la renta a personas jurídicas, es decir, empresas? ¿Cuánto dejan de pagar las profesiones liberales en la República Dominicana? Las que nadie, absolutamente nadie, puede fiscalizar y sin embargo mueven cientos y cientos de Usted le está haciendo de una millones. sugerencia ahí No, al no, no, gobierno. no. Yo estoy diciendo cosas que al final te le quitan, porque yo digo, técnicamente puede ser posible, ahora es legítima cuando tú eres una administración tributaria súper deficiente. ¿Cuántos préstamos se han aprobado en el Congreso Nacional para el fomento, la promoción, para la inversión en eficiencia tributaria? Sí. Investigan a Mercy, Charlie, para que ustedes vean que nos hemos endeudado con millones de dólares para aumentar la eficiencia tributaria, la eficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos. Oigan bien, de las entidades recaudadoras de la República Dominicana. Y sin embargo, ¿qué dicen los números? Ustedes han traído aquí a Mercedes Carrasco, que dice la recaudación del impuesto sobre la renta cayó y da unos números exorbitantes, preocupantes. Entonces, Es que han cerrado muchas lo más empresas después de la más pandemia. fácil es cargar a Daniel Candelario. Lo más no, fácil, no, él lo que no ya tiene. lo ya más ya fácil no tiene. es cargar, lo más fácil es cargar a Geraldino, A ese sí. A ese Charles sí. Mariotti, a los que pagamos. Sí. Eso es lo más fácil. Ahí, y volvemos al tema, el déficit eléctrico. O sea, si eso 40% de ineficiencia de las sedes. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con un tema que anda por 1.800 millones de dólares? Pero, Charlie, yo recuerdo haber escuchado... Es decir, hay tantos temas que discutir. Sí, pero yo recuerdo haber escuchado dentro de mi Bueno, mala yo supongo que memoria... ustedes lo discutirán si es por consenso. sí, pero a mí me Dentro de mi mala memoria, yo recuerdo haber escuchado a un Danilo Medina, siendo presidente de la República, advirtiendo de que un próximo gobierno, Ajá. de ganar las elecciones, para poder tener gobernanza y gobernar con tranquilidad, tenía que abocarse a una reforma fiscal. Pero óigame bien, yo he dicho, técnicamente a lo mejor es posible. El tema es en el momento la legitimidad y hasta la propia legitimidad, ¿de acuerdo?, del gobierno, del aparato, cuando tiene una nómina de asesores, cuando las nóminas de las sedes, porque hay un tema de legitimidad también. Tú me quieres cargar a mí que pago la electricidad. Ahora, tú eres incapaz de plantear que mínimamente, aparte de bono luz, una familia, por lo menos decirle, págame aunque sea 150, 200 pesos mensuales, y después yo te llevo a una tarjeta o te llevo a un contador prepago para generar cultura. Mejorar la cobranza. Y la cobranza y generar una cultura de pago mínimo, aunque sea mínimo. Charlie. Ahora, tú me quieres hablar a mí de eso en el contexto donde aparecen nóminas superabultadas, en el contexto de los gastos exorbitantes del gobierno en acciones improductivas, restando posibilidades a la inversión pública. Tú tienes que analizar, hay muchas cosas que hay que poner sobre la mesa. ¿Cómo va a crecer la economía dominicana a un 5, a un 6, sin inversión pública? ¿Qué la va a dinamizar? ¿Qué la va a dinamizar? Ahora, ¿es posible llegar a ese 2.5? ¿Sobre la base de qué? De darle a los que pagan, porque es más fácil ir donde ya se sabe Donde ya se sabe. que Donde es seguro. donde quién sabe. O sea, usted plantea que la proyección sería volver a grabar a los que pagan. A la clase media. O cargar con más. Cargarnos más y a la clase media, a esa clase media que son héroes, heroínas. Entonces usted está planteando mejorar la heroínas. eficiencia de las recaudaciones. ¿Es posible o no es posible?
Así hay que hacer un Ahora lo esfuerzo. más fácil es decir, yo sé que allí yo saco 10, creo que puedo sacar 12, que puedo sacar 15. Déjame seguirle dando. Fíjate si puede haber consenso que ya apareció la curva de Laffer. Pero cuando tú oyes muchos artículos sobre la curva de Laffer, es porque hay un tema con las bebidas alcohólicas, Sí. cuya aparente elasticidad se ha terminado, cerveza, Está tenso ahí. cerveza, Está tenso el programa. A pesar del cervezas, alcohol, está tenso. rones, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, ahí la elasticidad se está acabando. Entran con mucha fuerza con el lobismo, que lo tienen capacidades, y de repente tú ves que aparece la curva de Laffer. Entonces, va a haber consenso, ahí va a haber resistencia. O ya la hay. Una que tiene externalidad negativa, azar, apuestas, bancas, etcétera, ya comenzaron a protestar. ¿Cómo es posible tú consensuar con los banqueteros, con las bancas de loterías, con las bancas deportivas? Consenso en materia de fiscalidad y en materia tributaria. Pero muchos de eso están en el Eso Congreso. es imposible. Por eso los partidos como instituciones, como sanedrines, concierto de opiniones, pero que al final tienen que coincidir en algún punto para salir a echar el pleito, que es el caso de lo que tendrá que hacer el PLD cuando el gobierno diga, esto es lo que va, llegó al Congreso. Entonces el PLD saldrá a defender los intereses de la sociedad dominicana y de los sectores nacionales que contribuyen de verdad con la paz social y la estabilidad Pero política en la lo de la República banca de Dominicana, apuestas, pero sobre del todo los PLD. sectores más vulnerables. Porque vamos a hablar de que todo lo exento va a pagar ITEVIS. ¿Qué significa eso? ¿A quién afecta eso? A todos. Y a la- Charlie Mariotti, gracias. No, por gracias a conversar ustedes. con nosotros, Gracias a muy ustedes. amable. De verdad. Señores, Charlie no acaba de subir el rating. Nos vemos mañana. Déjame señor. ponerme mi- Póngale su lente. Póngase Nos su vemos lente. mañana. Va forzado con el hijo ahora.